la pandemia de coronavirus, y por ahí las enseñanzas, aparte de todo lo negativo que tiene por delante y que nos está obligando a generar nuevas estrategias y nuevos modos de comunicación, por ahí también mirarle un poquitito, el único puntito por ahí de positivo, que es el aprendizaje que nos deja en la posibilidad de tener estos encuentros virtuales y de por ahí llegar a más gente también, porque no es lo mismo tener que juntarse presencialmente que por ahí generar actividades donde cada uno desde el lugar en que esté puede acceder con mayor facilidad. Creemos que la virtualidad no reemplaza de ningún modo a la presencialidad, no vemos la hora de volver a tener estos encuentros y estos intercambios cara a cara y con un mate de por medio, pero bueno, también poder verle la parte, el medio vaso o un cuartito de vaso lleno que tiene que ver con estos aprendizajes. Como Colegio de Trabajadores Sociales de Morón, también siempre pensando cuáles son las estrategias y las herramientas que podemos echar mano para poder estar en contacto con nuestras matriculadas y nuestros matriculados y poder generar espacios de intercambio, de aprendizaje, de reflexión sobre las prácticas. Así que nos propusimos hacer esta serie de conversatorios. En algunos temas ya hemos hecho el primero, pensando en el tema de la tercera de gerontología. Estamos haciendo este segundo conversatorio donde nos proponemos trabajar sobre los abordajes desde el trabajo social en el ámbito de la discapacidad. Y bueno, tenemos otros en agenda, ya los próximos los estaremos publicando a partir de esta noche o mañana, para poder generar, como les decía, espacios de intercambio, de formación, de reflexión sobre las prácticas. Son temas muy interesantes y lo que nosotras estuvimos observando desde nuestro distrito, que hay temas que por ahí tienen como un más alto perfil. Hay otros temas que hemos, digamos, a propósito optado por estos temas que nos parecen sumamente interesantes y que por ahí, como otros temas de niñez o de género, que son por supuesto también mucho más interesantes, pero hemos visto que había como mucha más oferta también para trabajar estos puntos. Así que nos pareció un buen tema para trabajar con ustedes, pensar los abordajes del trabajo social en discapacidad y teniendo en cuenta también la experiencia tan valiosa de colegas de nuestro distrito que hace añares que vienen trabajando e instituyendo prácticas novedosas, porque esto también es lo importante en este tema. Así que bueno, nuestro agradecimiento a Dora Pereira, Alberto Borrell, Adriana García, que aceptaron esta invitación de compartirnos sus prácticas, y también nuestro objetivo de poner en valor las riquezas que tenemos en nuestro territorio y las riquezas que tenemos en nuestros propios matriculados. No siempre hay que ir a la universidad de mayor renombre a convocar al máster de los máster, que nos puede venir muy bien, pero también nos parece que la riqueza está en las experiencias en territorio y en la formación tan valiosa de los colegas y las colegas que vienen trabajando estos temas. Y por último, lo que sí les quiero comentar es que nuestro objetivo como Colegio de Trabajadores Sociales tiene que ver con trabajar el ámbito, el eje de la formación y la reflexión de las prácticas, pero también tiene que ver con el eje de poder organizarnos y de poder organizarnos como sujetos colectivos también, ¿no? Así que la idea también es poder vincularnos con las colegas y los colegas que trabajan en el tema de discapacidad, para poder generar desde el propio colegio espacios de intercambio y espacios de trabajo que puedan tener continuidad y puedan sostenerse en el tiempo. Así que, bueno, la invitación es a que podamos participar. Pensamos un formato de conversatorio que nos permita el intercambio y que nos permita recoger los comentarios. Hay dos compañeras que están registrando lo que charlemos hoy acá, y la idea es poder sistematizar algún resumen mínimo después para socializar
con ustedes y que sea el puntapié inicial para trabajar una agenda en esta temática y que nos permita organizarnos, les vuelvo a repetir, colectivamente desde nuestro colegio del Distrito Morón, que abarca los distritos de los municipios de Morón, Merlo, Hurlingham e Ituzaingó. Así que bueno, no les quiero robar más tiempo. Todo el reconocimiento para las compañeras del Consejo Directivo del Colegio de Trabajadores Sociales de Morón, y especialmente en esta actividad que se la han puesto al hombro con mucha responsabilidad y entusiasmo, a Erika Velázquez Burgos, que es la secretaria de nuestro colegio, y que no quiere hablar, por lo menos. Saludos desde acá. Todos, ahí está, muy bien, muy bien. Con una sola alcanza, Dani, dale vos. Muy bien. Y a Patricia Bertaza, que es nuestra vocal al Consejo Superior, también Patri, si podés saludar, que ella también se puso al hombro esta actividad y se Hola, hola, ¿cómo andan? De coordinar un poco la parte más de taller, ¿no? Así Exacto. Que bueno, le paso la palabra a las compañeras que nos van a presentar a los expositores y bueno, que sea un rato muy provechoso para todas, todos y todes. Por ahí, retomando lo que decía Daniela, cuando pensamos esta actividad, también queremos tener presente y agradecerle a la colega Lourdes Acosta, que no va a estar dentro de los expositores, pero ya la comprometimos para la próxima, y estuvo aportando sus ideas y su práctica para el momento en que estuvimos pensando este encuentro, y también agradecer a nuestras compañeras que trabajan en el colegio, a Julieta Búa y a Soledad Fernández, que son las que nos están acompañando con todo el sostén de las redes y de la administración del Zoom. A medida que vayamos presentando a nuestros colegas que van a hacer sus intervenciones, si les parece, los que van escuchando y tienen ideas y quieren hacer repreguntas, las pueden ir haciendo a través del Zoom, ¿sí? Del chat del Zoom, que las vamos a ir teniendo en cuenta para después hacer repreguntas y poder tener un espacio de intercambio. Para empezar esta charla, vamos a darle la palabra a la licenciada Adriana García. Ella es trabajadora social de abordajes comunitarios de la Dirección de Políticas de Género, discapacidad. Patricia, perdón, volvé a hacer la presentación, que se cortó todo y no se escuchó. Ah, perdón, ¿no se escuchó la presentación de Adriana? Se escuchó muy cortada. Perdón, a ver si se escucha bien ahí. Entonces ahí la vamos a escuchar a Adriana García, que es trabajadora social del área de abordajes comunitarios de la Dirección de Políticas de Inclusión del municipio de Morón. Ahí nos quedamos con Adriana. Gracias. Bueno, gracias. Buenas tardes a todas, a todos. En primer lugar, agradecer el espacio, agradecer que me permitan compartir con las demás colegas, con los demás colegas, la experiencia de trabajo que estamos llevando en la Dirección de Políticas de Inclusión. La idea es contarles un poco cómo se está trabajando desde el área de abordajes comunitarios, de la dirección de la que en este momento llevo la tarea de coordinación, en esta temática que la dirección ya tiene muchos años trabajando. Hay compañeras y hay compañeras aquí presentes que llevan la temática hace mucho. Quizás la idea es poder contarles cómo se fue transformando y se está transformando en estos tiempos. Si bien el área de discapacidad, está tomando fuerza en los últimos tiempos, es una temática que va tomando fuerza, también se va viendo la necesidad de despegar del gran paradigma médico, que es el que nos precede y el que nos sigue empujando en las prácticas. La dirección hoy por hoy se propone reforzar todas las tareas que se venían haciendo con anterioridad, relacionando a la población con discapacidad con las áreas de deporte, con las áreas de cultura, y expandir todo ese trabajo que se hizo
al resto de las áreas, ¿no es cierto? Pensamos que con la necesidad de pensar a la población con discapacidad en su integralidad, ¿no? Más allá de la lucha que tiene de poder conseguir recursos que tengan que ver con, digamos, más con una visión de rehabilitación, con una visión médica, tiene que ver con poder expandir toda esa integralidad y pensar a las personas con discapacidad desde todas sus aristas, desde el deseo de transitar los caminos que transitamos todas las personas, ¿no es cierto? El acceso al trabajo, el acceso a la salud, el acceso a decidir ser padres, madres. Entonces, lo que estamos haciendo desde la dirección, lo que llevamos desde la profesión del trabajo social, es poder pensar a las personas con discapacidad en su integralidad a la hora de poder aplicar políticas públicas desde el Estado. Quizás lo que estamos haciendo es poder organizar distintos ejes, y por un lado siempre está la protección de derechos de las personas con discapacidad, que tienen que ver, ¿no es cierto?, con todos los obstáculos que la sociedad nos está poniendo. Son cosas como, creo que quienes trabajamos en la temática estamos muy al tanto de todos los problemas que hay en cuanto a salud, a recursos médicos, a todos los obstáculos que ponen las obras sociales, los obstáculos que están teniendo los distintos programas, que si bien son del Estado y tienen el objetivo de acompañar, hoy por hoy se ven en este contexto de pandemia sin poder cumplir con la población, ¿no? Y este contexto que no ayuda, y que aquellas personas que podían, cuando la obra social no les cubría, o cuando los programas no cumplían su objetivo, poder hacer uso de su autonomía y quizás poder proveerse ellos mismos de la medicación, o ellos mismos de poder hacer un traslado y llegar a algún lado. Hoy por hoy no se está pudiendo hacer, son población de riesgo, necesitamos que estén en sus casas, y eso de alguna forma los posiciona en un lugar más vulnerable todavía. Y por otro lado, la importancia, ¿no?, de nuestra profesión en el sentido de poder, más allá de atender lo emergente, que hoy por hoy tiene que ver con los recursos materiales, médicos, rehabilitadores, también hemos considerado no desatender la parte de la promoción de derechos, ¿no? Porque si no seguimos quedándonos como en el paradigma, seguimos como reforzando el paradigma médico, y la cuestión de solamente estar atendiendo al cuerpo y sus funciones, y de esa forma vemos la importancia de poder reforzar la parte de promocionar los derechos, de difundir, de poder poner pie y firmeza en esta temática y visibilizarla sobre todo, porque esa va a ser la única manera de transformar la realidad de las personas con discapacidad, ¿no? Si bien es un horizonte que yo considero a largo plazo, porque hay otras temáticas que tienen mucha más visibilidad que la población con discapacidad, género y toda su lucha, es un claro ejemplo de que se puede incidir en las políticas públicas, de que se puede incidir en la sociedad, de que uno puede sembrar la semillita en la población para que cuestione sus pensamientos, cuestione desde cosas muy simples como prácticas cotidianas, hasta hoy por hoy estamos hablando de cuestiones del lenguaje, ¿no?, del habla misma, como posicionamientos políticos que vienen relacionados desde una temática. Y entonces, qué importante sería poder hacer esto con nuestra población, con la población con discapacidad. Y entonces ahí es donde debemos reforzar, debemos trabajar, debemos laburar para poder hacer firme todas las acciones que tengan que ver con la promoción de derechos de las personas con discapacidad, para que éstas puedan ejercer su ciudadanía plena, ¿no? Y que la discapacidad deje de ser un signo de alguna forma de opresión también, y puedan ejercer
ciudadanía plena, con todo lo que tiene que ver con la ciudadanía. El acceso a la salud, sí, perfecto, es una persona con alguna patología de salud que necesita de asistencia, pero también es una persona que podría estudiar dentro de sus capacidades, o sea, hay capacidad y debemos acentuar, es nuestra obligación, parándonos en el paradigma social, de acentuar las capacidades por sobre las dificultades. Entonces es ahí donde debemos laburar, entiendo yo, desde nuestra profesión, poder reforzar todos los espacios que tengan que ver con la promoción de derechos y corrernos un poco, o por lo menos no desatender, a pesar de que siempre lo emergente nos está empujando, siempre lo emergente está ahí presente en el cotidiano, no desatender la parte de promocionar los derechos, de difundirlo. Creo que el otro día conversaba también con las colegas, el hecho de hay muchos pequeños obstáculos que hacen una gran piedra que no deja circular, que no deja avanzar a la población con discapacidad. Cuestiones muy simples que son para trabajar, que son para sentar en la sociedad la necesidad de tener en cuenta a la población con discapacidad como una persona más de tu barrio, una persona más de tu comunidad. El acceso a la información, poder circular, la accesibilidad, que no tiene que ser solamente estructural, sino en todos los ámbitos de la vida misma. Entonces, creo que es muy importante nosotros como profesionales que estamos formados para ver no solo al individuo, sino al individuo y todo su contexto, tener en cuenta la importancia que tiene nuestra tarea en la población con discapacidad desde el Estado o desde las distintas organizaciones, desde el Estado, en mi caso en particular. Creo que poder despegarnos del paradigma médico, pasar al médico social, al paradigma social, perdón, al modelo social, poder abrazarlo con toda su integralidad y quizás empezar a repensar, me parece de alguna manera, los nuevos paradigmas o los nuevos movimientos que empiezan a tener semilla porque se cuestionan que el paradigma médico sigue acá, se cuestiona que el social no termina como de plantarse en la actualidad y empiezan a surgir nuevas formas de pensarlo, el concepto de diversidad funcional empieza a hacerse sonar y está bueno que lo podamos repensar y siempre problematizarnos, ¿no? Creo que es una de las matrices de nuestra tarea, problematizar todo lo que hacemos, lo que tenemos. Así que creo que como para cerrar como esta primera parte de lo que les quería contar, es esto, pensarnos nosotros como profesionales que tenemos todas las herramientas para poder pisar fuerte en la sociedad, para poder visibilizar la población con discapacidad, porque esa va a ser la única manera en la que vamos a poder transformar en cuanto a política pública, la realidad de las personas con discapacidad, y que ellas puedan transitar, como todos nosotros transitamos, todas las áreas de la vida, ¿sí? Sin que siempre tenga que ver la discapacidad con la silla de ruedas, la discapacidad con el bastón, la discapacidad con la medicación, que realmente puedan transitar todas las áreas de la vida, que cuando alguien estudia, se recibe, pueda trabajar, y no sea simplemente estudió, tiene el título y se lo lleva a su casa. Que una persona que tiene discapacidad, dentro de lo que considere, pueda decidir si quiere tener una familia o no, y poder poder decidir por sí mismo, porque me parece que es primordial desde nuestra tarea promocionar la autonomía, y la autonomía como fundamental para la persona, más allá de que si tiene una capacidad o tiene una discapacidad o diversidad funcional o como sea que lo fuéramos a estar, el concepto que fuéramos a trabajar de aquí en adelante, ¿sí? Considerar a la persona más allá de la discapacidad que tiene y poder acompañarla
y poder promocionar sus derechos y poder quitar todos los obstáculos que nosotros como sociedad misma le estamos poniendo en el camino. Así que básicamente era eso lo que quería contarles, y finalmente, para finalizar, agradecerles otra vez el espacio, y estoy ávida de poder escuchar lo que las demás colegas tienen para contar y la evolución que todos los que nos están acompañando hoy nos puedan dar. Gracias. Gracias, Adriana. Para seguir hablando entonces de oportunidades, es interesante escuchar a la colega ahora Dora Pereira. La licenciada Dora Pereira es la directora del Centro de Día y de Árcelas de Morón. El centro funciona desde el año 2007, pero Dora tiene una amplia trayectoria en la temática, trabajó en distintas áreas y en distintas organizaciones, en otros distritos también, en otros municipios, y ha tenido siempre la posibilidad de campo de trabajo. Así que Dora, nos quedamos con vos para escucharte. Bueno, gracias por el espacio. Bueno, ahí estaban mencionando que se escuchaba cortado, así que, bueno, comento nuevamente, sí, estoy en el Centro de Día y de Árcelas de Morón, en el conurbano bonaerense. Lo aclaro porque por ahí he visto en las presentaciones así rápidas que fueron haciendo los colegas, que hay colegas de todas partes, ¿no? Así que de varias provincias. Entonces por ahí contextualizar y situar desde dónde estamos también está bueno. Estamos cerca de la ciudad de Buenos Aires, pero estamos como unos 40 minutos en el Gran Buenos Aires, que le llamamos, o el AMBA ahora. Bueno, sí, como me presentó Patricia, estuve trabajando en distintos lugares y dentro del ámbito de la discapacidad he recorrido un poco también ese ciclo, ¿no?, de vida que realiza una persona desde que nace hasta su adultez, ¿no? En general, digo cuando es algo congénito y no adquirido, una persona, un niño, un bebé pequeño, empieza con su estimulación temprana en algún lugar, digamos, que brinda esa prestación, que es una conjunción entre la atención de lo que es salud y educación. Luego, bueno, está la parte, digamos, educativa, educación inicial, educación primaria y demás. Bueno, también he estado trabajando en escuelas. Y hay, bueno, hay niños, niñas que quizás no puedan acceder al ámbito educativo por determinadas patologías y necesitan un abordaje más terapéutico, entonces se encuentran en los centros educativos terapéuticos, también he trabajado en algunos, algunos trabajan, acceden a la modalidad de lo que es centro de día, y otros, bueno, dentro del ámbito educativo, luego de hacer su escolaridad inicial, primaria, secundaria, algunos acceden a lo que es la formación laboral, la formación integral, también he estado trabajando en ese ámbito, y otros, por diversas características familiares, quizás personales y demás, recurren a la asistencia de los hogares, ¿no?, que generalmente están asociados con la prestación de centro de día. También pude pasar por ese lugar. En el ámbito más de lo que es la modalidad de la intervención desde el trabajo, están los talleres protegidos, los microemprendimientos y demás, que por ahí en sus inicios, ideárselas, intentó trabajar con jóvenes y adultos desde ese enfoque. Nosotros trabajamos con una población de jóvenes y adultos, como dije, que ya hicieron su formación laboral, que ya terminaron su formación laboral, egresaron, que algunos estuvieron quizás trabajando en algún microemprendimiento o en algún taller protegido, y por diversas circunstancias eligen otro tipo de abordaje. Esto como para contextualizar un poco desde dónde estamos hablando. Yo estoy hablando desde ideárselas, que es ideas que se hacen. Es un centro de día, como dije antes, con inserción sociocomunitaria. Pongo el foco en esto porque, digamos, eso
marcó una particularidad incluso en la modalidad de atención, ¿no? Y por ahí, bueno, como nos reunimos con los colegas que estamos hoy en este conversatorio, pensando qué cosas transmitir desde nuestra experiencia como trabajadores sociales, una de las experiencias que me parece bastante interesante en relación a nuestra profesión, ¿no? Como trabajadores sociales, fue el tema de que nosotros estamos, desde Ideárselas, conformados como una asociación civil sin fines de lucro. Luego de unos años se creó el centro de día, como saben, depende del área de salud. Entonces, bueno, somos fundadores, digo, somos, hablo en plural porque este proyecto lo inicié y lo sigo adelante con Nicolás Massa, que es profesor de educación especial, con quien compartimos este proyecto y la dirección. En su momento, obviamente, uno tiene que encuadrarse dentro de esta modalidad de atención, ¿verdad? Entonces, quizás vaya a compartir un relato de cómo fueron las cosas, siendo trabajadora social y queriendo ser directora técnica, sin dirección médica, digamos, sino como directora técnica, y que se habilite esto dentro de los espacios de salud. Así que paso a relatarles esa experiencia y después seguimos conversando otras cosas. Entonces, bueno, les comentaré acerca de los paradigmas presentes en nuestro entorno. Una situación institucional, que esto ocurrió entre los años 2011 y 2012. Como dije, pertenezco a la Asociación Civil Ideárselas. Este proyecto de este centro fue pensado desde una mirada social, diversa y fundamentada en los derechos humanos, en sentido amplio. Y pensando a la salud, estando dentro del ámbito de salud, obviamente, como un conjunto de factores que intervienen y tienden a la calidad de vida de una persona. Y en el caso de discapacidad, entendiendo los conceptos integrales, en el cual el entorno y la sociedad cumplen un factor determinante, más allá del grado de discapacidad que se pueda medir desde lo médico, lo digo encomillado, utilizando evaluaciones cuantitativas. Hago un paréntesis diciendo que por suerte hoy día, ¿no?, ya desde hace bastante tiempo, las juntas evaluadoras incluyen a los trabajadores sociales ya desde hace varios años, cosa que en un principio no existía, y realmente era muy difícil poder ver a la persona más allá de su diagnóstico, ¿no?, médico. Entonces, actualmente uno puede ver la funcionalidad, el contexto familiar, el entorno de la comunidad y muchos otros factores que realmente han sido también un gran logro, ¿no? Los centros de día tienen que ser habilitados en primer lugar por el organismo de salud jurisdiccional correspondiente. Al estar nosotros en Morón, como dije, dentro de la provincia de Buenos Aires, el primer lugar al que fuimos a presentar nuestra carpeta técnica y todos los requisitos para ser habilitados fue el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, que está ubicado en la ciudad de La Plata. Luego se gestiona la habilitación municipal, en este caso el municipio de Morón, y luego se realiza la habilitación y categorización ante el Servicio Nacional de Rehabilitación, en ese momento, así se llamaba, del Ministerio de Salud de la Nación, que tienen injerencia en el área de discapacidad. Una vez finalizado la categorización y como último paso hay que inscribirse en el registro de prestadores como establecimiento que va a brindar la prestación de la Superintendencia de Servicios de Salud del Ministerio de Salud de la Nación. Requisitos que obviamente las obras sociales solicitan para reconocer la prestación brindada a los beneficiarios y para poder cubrirla desde lo económico, ¿no? O sea que es algo fundamental. Todos los pasos anteriores que recién enumerados fueron realizados. El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires se presenta toda la carpeta, se habilita el centro de día, reconociéndome como directora técnica, no médica obviamente. Seguimos luego con la habilitación municipal, seguimos con la habilitación nacional, y bueno, dentro de los requisitos y dentro de la reglamentación existente está, dentro de las profesiones habilitadas para ejercer la dirección técnica,
los trabajadores sociales. Con lo cual, se aprueba esta carpeta y se me designa como directora técnica también. Bien, último paso, que siempre hay algo más para hacer, obviamente, era acceder y llevar a la Superintendencia de Servicios de Salud la carpeta, se presenta, se inscribe a la institución, al establecimiento, pero se observa la dirección técnica, diciendo que al no ser una profesión dentro del ejercicio de la medicina, no podía ser designada directora técnica. Bien. Entonces, primera observación interesante, importante, que me llevó a poder defender esta postura, es primero la contradicción entre los mismos organismos del Estado, digamos, que trabajan desde el área de salud, ¿no? O sea, como si el Ministerio de Salud, en este caso de la provincia de Buenos Aires, lo reconocía, el Servicio Nacional de Rehabilitación, en ese momento del Ministerio de Salud también lo reconocía, ¿qué pasaba con la superintendencia, no? La respuesta fue que eran un ente autárquico y podían definirlo de esa manera. Que nos sugerían que la mejor y rápida forma para resolverlo era designar un director médico y rápidamente se podía inscribir. Con lo cual realmente dijimos, no estoy de acuerdo, entendiendo que, como les contaba hace unos días a los colegas, estuve trabajando como práctica profesional en el Hospital Rivadavia, en el servicio social. Digamos, si los trabajadores sociales podemos estar en centros comunitarios, centros de atención primaria, hospitales públicos, ¿por qué no podemos estar dirigiendo, coordinando una institución de estas características? Bueno, entonces nos dijeron que presentáramos una nota, digamos, con una fundamentación, que esto iba a pasar al sector de asuntos jurídicos y ellos lo iban a determinar. Bien, esto se llevó adelante, se presentó una nota y finalmente, fundamentándolo desde el paradigma de derechos humanos, desde la Convención Internacional por el Derecho de las Personas con Discapacidad, digamos que estaba en total contradicción realmente, en total contradicción de lo que propone la Convención, finalmente se reconoció la validez del título presentado, entendiendo que no se podía seguir sosteniendo este fundamento contrario al paradigma y al enfoque presentado por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, como recién comenté. Realmente consideré injusto y discriminatorio lo que estaba ocurriendo, pero no solo a mí, sino a la profesión, digamos, ¿no? Este no reconocimiento. Y bueno, realmente acceder a una mirada, como decía recién la colega, más amplia, ¿no? O sea, corrernos de ese modelo médico e ir hacia el modelo social, descartando que el único posible, digamos, que puede determinar todas nuestras acciones tenga que ser el modelo médico y que no considere a un profesional de trabajo social como alguien idóneo y calificado, ¿no? Esta medida, en ese momento, sentó un precedente y a partir de ahí se pudieron habilitar y reconocer otras direcciones técnicas no médicas, no solo de trabajadores sociales, sino de otros profesionales. De hecho, yo conocía otras instituciones cercanas que estaban siendo en ese momento coordinadas por una psicopedagoga, por ejemplo, y no habilitaban, no inscribían, digamos, la dirección técnica por no estar dentro de los profesionales de la medicina, ¿no? Bueno, esta resolución del Ministerio de Salud de la Nación es la número 408 del año 2012, que sentó precedente desde ese momento, justamente como decía, para poder reconocer tanto a trabajadores sociales como a otros profesionales
para ser directores técnicos de una institución, en este caso de salud. Bueno, por ahí a veces uno no sabe, digamos, cómo se llega a la resolución o a los avances, ¿no?, de tantas luchas que se han realizado. Hace un tiempito estuvimos haciendo también un conversatorio con la colega de Ideársela, que es Estela Solís, y una de las cosas que decíamos es que nadie se salva solo, ¿no?, y la salida es social. Entonces, acá la cuestión es ver que la lucha de cada uno no es solo para resolver el tema personal o particular de injerencia del lugar que estamos trabajando, sea un centro de día, sea un ámbito comunitario, sea un ámbito gubernamental, digamos. Siempre las luchas, ¿no?, son para todos. Entonces, creo importante también pensar desde qué lugar nos situamos profesionalmente, cómo nos posicionamos frente a las dificultades. Considero, bueno, hace un mes más o menos que estuvo el encuentro, ¿no?, de trabajadores sociales organizado por la FIX, y también en tantas exposiciones que se escuchaban, y desde la Federación también de la FACS de Argentina, digamos, se presentaba como esta situación de recordar, ¿no?, que somos profesionales activos, el trabajo social es una profesión política, es una profesión activa, de militancia, digamos, en este momento también de tantas dificultades como anteriormente estábamos hablando, de la pandemia y demás. Necesitamos estar presentes, necesitamos estar activos, no solo pensando en las dificultades, sino también desde un modelo de soluciones, ¿no? Se nos presentan dificultades, ¿cuáles son las soluciones? ¿Qué abordajes tenemos para brindar? Seguir fortaleciendo los lazos sociales en estos momentos difíciles. Y también estar preparados en esta intervención continua profesional, ¿no? También uno de los cuestionamientos que se realizaban en estas conversaciones también era si los trabajadores sociales somos esenciales o no. Bueno, desde qué lugar lo pensamos, y realmente creo que sí, porque estamos ahí interviniendo continuamente en esos entornos que tienen que ver con el ámbito cotidiano, con la comunidad, con los espacios de formación, con los espacios también laborales, en este caso de discapacidad. Volviendo un poco a Ideárselas para contar un poquito más, nosotros trabajamos con jóvenes y adultos, como dije, brindamos una atención que tiene que ver con distintas propuestas en relación a lo artístico, a lo cultural, a lo deportivo, lo recreativo, lo ocupacional, a la parte de información también y asesoramiento de la salud, ¿no es cierto?, hacia una mejor calidad de vida, y también como ámbito de formación, ya que hemos realizado muchos momentos de formación a través de distintas instituciones educativas del ámbito universitario y terciario, de distintas profesiones que quieren quizás ahondar un poco más de cómo se trabaja en esta modalidad, donde el proyecto está sustentado en lo que tiene que ver con la autonomía, con la autodeterminación y con la autogestión. Entonces, todas esas propuestas que a veces los jóvenes y adultos que asisten tienen como ideas, como sueños que quieren realizar, lo que tratamos de hacer es bajarlo a la realidad y decir, bueno, ¿cómo lo podemos lograr? Ellos son partícipes y hacen uso de esta autonomía, de esa autodeterminación, haciéndose cargo de todo lo que sale bien y también de lo que no sale tan bien, y cómo lo autogestionamos, cómo podemos llevarlo a cabo. Entonces, planificamos juntos, nos relacionamos no solo con el ámbito educativo, como dije, terciario, universitario, sino con las instituciones primarias, secundarias, tenemos un elenco de teatro, acudimos a los distintos lugares que nos invitan educativos o centros culturales, entonces ponemos el eje de ver, en este caso, algo artístico y ver eso, el arte, no
hacer el centro en la persona con discapacidad. Digamos, la persona con discapacidad está atravesando una situación particular, pero lo que vemos es arte, lo que vemos es deporte, hacemos radio, lo que se ven son locutores, personas que hacen radio, digamos, ese es el espíritu de, coincidiendo un poco con lo que decía anteriormente Adriana, digamos, dejar de ver a la persona con discapacidad, centrándonos en el déficit, centrándonos en ese modelo que va en la particularidad, en lo individual, y acá lo que vemos son los entornos, lo colectivo, y toda la capacidad que esa persona tiene para desarrollar. Así que bueno, a los que quieran conocer algo más de Ideárselas, por supuesto, invitados a conectarse con nosotros y a compartir algún proyecto. Bueno, hay varios colegas acá de los que están presentes con los que hemos compartido varios proyectos, así que, bueno, muchísimas gracias y después en todo caso ampliamos si hay algo más para compartir. Gracias, Dora. Gracias por transmitirnos esta experiencia. Queríamos rescatar este recorrido tan importante para la profesión y que todos pudieran conocerlo. Así que entonces al licenciado Alberto Borrell. Alberto también es trabajador social en un centro de día, el centro de día C, y también está involucrado y comprometido con esta temática junto con su familia. Así que ya nos va a contar él mismo de qué se trata. Te damos la palabra, Alberto. Alberto, ¿te vemos? A ver. ¿Nos escuchás, Alberto? ¿Lo habremos perdido en la conectividad? A ver, eso estoy mirando, a ver si está. Justo somos muchos. Me parece que va a ser más fácil que lo llamen por teléfono, ¿no? Sí, llámalo Patri porque no lo veo conectado. Hace 5 minutos sí. Mientras esperamos la conexión de Alberto, no sé ustedes, pero me parecieron maravillosas las exposiciones que compartieron las compañeras, a quienes conocemos desde hace un tiempo, y no solo nos parecieron muy buenas las exposiciones, sino que además reflejan la experiencia que desde afuera se ve que vienen desarrollando. Está para ingresar, perdón. A ver si figura en la mesa ahí para entrar. Sí, debe haber tenido Sí, algún problema de conectividad. Sí, No, perdón, se la cayó. apoyatura técnica para el ingreso, así que están tratando de que ingrese nuevamente. Bueno, decía que nada, muy valiosas las exposiciones de las compañeras y que están todas y todos invitados a ir planteando preguntas o comentarios a través del chat, así los vamos sistematizando y después facilitamos el intercambio, ¿sí? Decirles también que por mi parte estoy altamente sorprendida porque siguiendo ahí el chat, no sé si ustedes lo vieron, pero estamos acompañados por colegas y participantes de distintos puntos del país. Esta es otra parte del cuartito de vaso lleno que nos deja la pandemia, me parece. Nos están siguiendo desde los antiguos Santa Cruz, Tucumán, Jujuy, Puerto Deseado Santa Cruz, Tafí Viejo Tucumán, Ingeniero Jacobasi, Río Negro, Dolabón Chubut, más cerquita en el interior de la provincia de Buenos Aires, desde Bolívar, y desde múltiples localidades del conurbano que exceden lo que es nuestro distrito de Morón, que como les decía es Morón, Merlo, Burlingame y Ituzaingó. Así que gratamente sorprendidas y bueno, y nos encanta poder ser replicadores de tan importantes experiencias. Sí, ya está Alberto. Y de Entre Ríos, mira, Gracias. te acaban de avisar de Crespo Entre Ríos.
Bueno, esto es como cuando lees las banderas y los carteles. Claro, aquí hay uno más. De Entre Ríos. Así que bueno, perfecto. Vayan poniendo las preguntas mientras avanzamos. Gracias. Y acá sí, así ya te perdiste la presentación, Alberto, así que ahora todo tuyo para seguir hablando. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, en este conversatorio la verdad agradezco la posibilidad de participar y les comento un poco desde dónde también mi intervención, ¿no? Soy trabajador social, me desempeño en el Centro de Día Z, que está ubicado en la localidad de La Tablada, en el partido de La Matanza, desde hace más de 8 años. También formo parte de un grupo de padres que tienen hijos con algunas dificultades de comunicación, autismo, Asperger, y colaboro en ese grupo desde hace 2 años. Y además también voy a hablar desde mi lugar de papá de un hijo que tiene una discapacidad que se llama síndrome de Marfan desde los 6 años. Es decir, que de alguna manera la discapacidad en mi vida ha estado atravesada tanto desde lo personal, desde lo social, como también desde lo profesional. Además, también decir que en el Colegio de Trabajadores Sociales, desde hace alrededor de 8 años, integro la comisión intersonal, que diversas instituciones que trabajan en el área de discapacidad, no solamente de Morón, sino también de partidos aledaños, nos reunimos una vez por mes y tratamos de generar espacios y de comunicación y generando también actividades que tienen que ver con las necesidades de las instituciones y con algunos espacios en común, que pueden ser jornadas, los famosos bailes de integración social y actividades para los niños de festejo en el Día del Niño. Eso como un poco aclarar desde dónde participo en esta área de discapacidad. Entiendo la discapacidad como profesional del área social desde el ámbito de derechos humanos, consagrados en la Convención, pero que fundamentalmente, al tener su jerarquía constitucional, están muy bien enumerados, pero lamentablemente no están incorporados a la cotidianeidad de las personas que tienen discapacidad. Y ese es un desafío en el cual nosotros, fundamentalmente como trabajadores sociales, nos debemos involucrar. La participación plena, la inclusión activa, así como el goce de los derechos, es todavía una asignatura pendiente. Y en esto también me sitúo desde el primer momento en que una persona y su familia se adentra en este mundo de la discapacidad, ¿no? El momento del diagnóstico. A nosotros nos tocó a los 6 años de nuestro hijo y a través de un control simple y sencillo de inicio escolar de oftalmología, que el oftalmólogo dijo, mirá, lo que veo en los ojos de tus hijos lo estudié, pero nunca me había tocado un caso particular. Así que de ahí él tuvo una derivación hacia un centro de mayor complejidad y comenzamos a descubrir, bueno, aquello que estaba en su cuerpo, un síndrome, el síndrome de Marfan. Pero tuvimos en esa primera intervención algo que no es muy común y que tiene que ver con que el abordaje tradicional médico tuvo, en este caso, de una persona que vio más allá de lo que él como médico podía. Y creo que ahí también está una parte en la cual es importante saber que la temática de la discapacidad no se aborda solamente desde la profesión médica, sino que fundamentalmente se lo hace desde la interdisciplina. Así que comenzamos a caminar un camino de la interdisciplina en mi familia y en mi vida personal, hasta encontrarnos con las diferencias que había en su diagnóstico de otros diagnósticos similares, que también es algo característico en la temática de discapacidad.
En el caso de mi hijo, no todos los que tienen el síndrome de Marfan están afectados de la misma manera, y así podemos verlo en las diversas afecciones o discapacidades que tienen las personas. Ahora bien, una de las primeras situaciones que atraviesan las personas y las familias, y que podemos catalogarlas como etapas, y que es muy importante tenerlas en cuenta porque desde ahí se va a valer también nuestra intervención como profesionales. Una reacción inicial es la negación. Es esa sensación de decir, no, esto no me está pasando a mí, o no es tan grave como me están diciendo, o de alguna manera no quiero asumir este diagnóstico porque seguramente hay algo que está equivocado. Y eso puede permanecer no solo en la primera etapa del conocimiento del diagnóstico, sino también puede reaparecer a lo largo de las diversas etapas, aún años después de haber iniciado ya sea el jardín o la escuela. Y es una forma disimulada como un mecanismo de defensa de negar aquello que necesito hacer para que las condiciones sociales, personales, emocionales de mi hijo mejoren. Entonces es importante distinguir esa etapa. Una etapa siguiente, aunque no es cronológica, pero que sí aparecen, es la etapa de la culpabilización, cuando los integrantes de la familia se reparten culpas, ya sea entre ellos o hacia algún profesional, o hacia el médico, o hacia el destino, o hacia Dios. La culpa está en los otros, no está en la situación, y eso también obtura y dificulta un abordaje que sea más efectivo para lograr mejorar en la condición tanto personal como social. La siguiente etapa es la de la negociación, cuando aún no hay una aceptación plena de la discapacidad, pero sí comenzamos a abrirnos a lo que nos están diciendo, a los tratamientos que hay que hacer, a las posibilidades que se van a tener, y al desafío de avanzar lentamente, pero ir avanzando. Ahí es muy importante el apoyo, la contención, tanto psicológica como social, que podamos brindarle a las familias para que puedan aceptar las sugerencias, para que puedan desafiarse a los esfuerzos que implica tener un integrante en la familia con discapacidad, porque desde luego nadie sueña cuando tiene un hijo que soñamos tener un hijo con discapacidad, soñamos tener un hijo sano, es lo que siempre nos dicen cuando estamos esperando un bebé. Pero esta situación nos llega a la vida y tenemos que afrontarla con estas fortalezas que a veces no son propias, y por eso necesitamos de la ayuda externa y la ayuda profesional. La etapa que sigue ya es la de la aceptación, cuando aceptamos la realidad y decidimos avanzar, y ese avance es en base a los elementos con los que contamos, a los recursos con los que disponemos, y también a las fortalezas con las que tenemos personales y familiares. Es muy importante, como decía mis antecesores en el relato, posicionarnos desde las potencialidades. Una de las cosas que siempre trabajamos como familia con mi hijo es: vos podés hacer determinadas cosas, no pienses en las cosas que no podés hacer. Gracias a Dios, él hace poquitos meses se ha recibido de abogado. Y mucho de su logro se debe a su esfuerzo personal, pero también muchísimo se debe a que encontró terapeutas, encontró médicos, encontró profesionales también del ámbito social y psicológico que lo vieron más allá de su discapacidad física. Y esa es una mirada que tenemos que tener nosotros como profesionales, porque de nuestras intervenciones pueden abrirse espacios, pueden generarse caminos y pueden activarse recursos que, si se apagan, quedan en el olvido, y las personas difícilmente logran por sí mismas estimularse. En este ámbito yo encuentro algunos espacios en los cuales podemos nosotros como profesionales interactuar. Fundamentalmente
una de las cosas que nosotros vivenciamos a nivel personal es la información. Acceder a la información de la discapacidad. Aunque parezca algo muy simple y muy sencillo, cuando a nosotros nos llegó el diagnóstico del síndrome de nuestro hijo, no teníamos ni idea de lo que se trataba. Y el hecho de participar de una reunión, el hecho de recibir un folleto explicativo, el hecho de poder encontrar recursos en los cuales informarnos, nos llevó a darnos cuenta de dónde estábamos situados y de qué cosas sí o sí teníamos que hacer. Y eso muchas veces las familias no lo tienen, porque no acceden a la información. Y en eso tenemos un lugar preponderante para actuar, generar información a la sociedad, ya sea desde el ámbito escolar, desde el ámbito de la salud, desde el lugar donde estemos trabajando y que nos toque intervenir en la temática de discapacidad, generar información. Otro aspecto es que puedan conocer sus derechos. Ya lo dije al comienzo, tenemos la convención que está incorporada con jerarquía constitucional desde el año 2014. Tenemos legislación en salud mental y tenemos un código civil renovado que desde el 2015 nos ha cambiado la mirada. Y tenemos un modelo social en discapacidad. Y aún con todos esos elementos jurídicos, no se logra que las personas con discapacidad puedan apropiarse de esos derechos. A veces tienen que recurrir finalmente a un recurso de amparo como última medida para que les sean validadas sus necesidades. Y no saben cómo hacer, no saben a quién recurrir o qué hacer previamente. Hay que agotar una vía administrativa de reclamos que son hacia los ámbitos hospitalarios o hacia los ámbitos de las obras sociales, y no saben a veces cómo hacer una nota para reclamar algo que necesitan, ya sea una medicación, un tratamiento, la asistencia de profesionales, lo que fuere. Y en eso no podemos obviar nuestra capacidad profesional para asesorarlos, para orientarlos, para saber derivarlos, o de alguna manera hacer alguna gestión que signifique un avance en esos aspectos tan importantes en la vida de las personas con discapacidad. Otra área también de abordaje muy importante y en la cual me siento muy grato de poder participar es en los grupos de padres, que generalmente se vinculan por los tipos de discapacidad. Estoy en un grupo de padres de chicos con autismo, con problemas de aprendizaje, de comunicación, y es interesantísimo ver cómo el conocimiento de cada uno nutre a los de los demás. Los errores, los fracasos de unos sirven a otros para poder desafiarse y avanzar en cosas que tal vez por sí solos no lo harían. La participación en estos grupos es fundamental, y como profesionales, tanto del área psicológica como del área social, debemos participar en alguno de estos grupos para ayudar a las personas en estos aspectos tan importantes y que a veces parecen obvios, pero que no lo son, porque cuando llega el momento de acceder a la respuesta del pedido, no lo logran, están las trabas, está la obra social que no te recibe porque tu monotributo es social o porque ya está cubierta la cantidad de vacantes para esa obra social de monotributistas, y entonces no sabes a quién recurrir y a dónde reclamar, o tenés que ver qué pasa con ese trámite de pensión que está demorado, o la ANSES no te responde, y hay un sinnúmero de dificultades que aparecen, ni hablar del trámite del CUT o del certificado de discapacidad, que menos del 50% de las personas que tienen con discapacidad hoy en nuestro país tienen el certificado. Entonces, si ya partimos desde esa base, nos damos cuenta que tenemos muchísimo por recorrer, por avanzar, pero fundamentalmente para desafiarnos como profesionales en estas áreas. Y bueno, fundamentalmente también apoyar los procesos de cambio que tienen las personas que están en este conglomerado de la discapacidad. Cuando tal vez ya han desarrollado la etapa de formación, llega el momento de una búsqueda laboral, de alguna inserción laboral, más allá de que existe una ley de cupo del 4%,
no se cumple ni siquiera en el Estado. El Observatorio de las Personas con Discapacidad en la última convención estableció como máximo que se había alcanzado el 1,8% de personas con discapacidad que estaban trabajando en los ámbitos de la administración pública. Y ese es un desafío que nos compete a todos. Empresas privadas que saben que si contratan personas con discapacidad pueden tener beneficios impositivos, pero aún así tampoco lo hacen. Y las personas con discapacidad buscan entonces emprendimientos particulares o emprendimientos tal vez atravesados por alguna institución que genere un espacio de contención, de ayuda y de soporte en cooperativas. Pero hay mucho para hacer y creo que es importante este conversatorio, este momento de reflexión, para desafiarnos, cada uno desde su lugar, a participar activamente en la sociedad, en la comunidad. Yo me siento muy estimulado por los logros de mi hijo. Hoy tiene 22 años, se recibió de abogado, pero él cada 6 meses tiene que realizar estudios, controles permanentes. Tiene limitaciones, ha sufrido bullying, ha sufrido discriminaciones, pero lo ha logrado. Y creo que muchos de las personas que están con discapacidad lo pueden lograr. Necesitan apoyo, sostén y mucho estímulo. Y creo que en nuestra profesión, parte de lo que podemos hacer tiene que estar en abrir esos espacios, esos caminos, gestionar, saber derivar y poder intervenir en el momento oportuno para evitar que esas etapas de las que hablaba al comienzo, de la negación o de la depresión, se instalen definitivamente en las familias y digan, bueno, me resigno, esto es lo que me toca y no puedo hacer más. No quiero que llegue ese momento, no me gustaría ver que algunos de mis colegas se resientan y no lo logren y no lo puedan superar. Por eso los desafío a cada uno de los que están en este conversatorio a tomar este punto de partida y a trabajar por el tema de la discapacidad. Muchísimas gracias. Gracias Alberto. Te transmitimos también el agradecimiento de las personas que están participando, también te mandan saludos, generó cierta movilización, me parece, en todas y todos lo que contaste y transmitiste, así que muchas gracias. Quizás las colegas que estuvieron hablando antes quieran hacer alguna intervención a partir de lo que se dijo. Yo sigo reuniendo las preguntas que van surgiendo, pero por ahí hasta que las junten por temáticas, si quieren hacer alguna intervención después de lo que dijeron sus colegas, no habría problema. Sí, obviamente una de las cosas que fui tomando, Alberto, de lo que mencionaste recién, es el tema de la interdisciplina. Obviamente siempre los trabajadores sociales estamos en la interdisciplina. Está bueno revalorizar ese espacio, ¿no? Nosotros muchas veces somos puentes también entre distintos profesionales, y el aporte que a nosotros desde nuestra propia disciplina nos genera, ¿no? Lo que cada una pueda compartir. También otra de las cosas que tomé acá nota es lo de generar información. Me parece que sí, claro, cada uno desde el lugar donde está puede visibilizar las situaciones emergentes y hacerlas comunitarias, hacerlas públicas, hacerlas notorias, ¿no? Generar contenidos, como diríamos ahora. Todo el tiempo estamos generando contenidos a través de las redes, ¿no? Desde los mismos lugares que estamos trabajando, así que, cómo no, usarlas para generar mayor información, visibilización y tomar conciencia sobre estos temas. Así que me parece que otro de los temas que no lo había notado acá, pero obviamente que son fuertes, me parece que en tu relato
esta cuestión de ese primer diagnóstico, ¿no? Que es el que muchas veces depende de quién lo transmita, digamos, hay mayor empatía, hay mayor calidez o no, pero más allá de la persona que lo haga, siempre hay una red de contención que es importante que esté, ¿no? Sea en el momento que sea, porque puede ser dentro del ámbito hospitalario, desde el momento de nacer, desde el momento del jardín de infantes, o desde una situación en la escuela. Qué importante es este acompañamiento, esta trama, ¿no? que se realiza de acompañamiento a las familias y a la persona, al niño, a la niña. Así que ahí esa trama, esa red es sumamente importante. Ahí Adriana me parece que quería comentar algo. Sí, quizás compartí, expresar, comparto totalmente las palabras, bueno, tanto de tuyas, Doras, como de Alberto, en esta necesidad de poder nosotros reforzar, generar la información, informarse libera a toda la población, y qué importante poder generar la información, difundir. Hay muchos derechos que la gente no sabe que tiene, ya sea la población con discapacidad o sin discapacidad. Entonces, ahí sí, compartir totalmente y reflexionar, como decía Alberto, la posibilidad que tenemos desde los distintos espacios en los que participamos, la posibilidad de generar información, difundir la mayor cantidad de información posible para poder brindársela a las personas y ahí estar trabajando sobre la autonomía sobre todo. Y después, nada, lo escuchaba Alberto y pensaba, maternar y paternar siempre es colectivo, no importa si es una persona con discapacidad o no, siempre es en colectivo, y sobre todo cuando es una familia con un integrante con discapacidad, me imagino, porque no me atraviesa el cuerpo, pero sí empatizo con la situación, me imagino que mucho más, contar con pares para poder compartir y caminar juntos debe ser súper importante. Así que sí, eso nada más como quería agregar a las palabras que ya habían dicho ustedes. Por ahí hay algunas preguntas. Por ahí vos, Alberto, que hablaste del tema de la Junta Médica, hay una pregunta concreta que tiene que ver con a quién corresponde insertar modificaciones para que otros diagnósticos sean tenidos en cuenta en estas juntas médicas. ¿Vos? Sí, yo considero, como veníamos hablando, que las juntas médicas han pasado de la órbita específicamente médica, de diagnóstico, digamos, de los especialistas en la parte física, a un contenido que tenga que ver con en qué medida esta persona que tiene estas afecciones no se puede integrar en la sociedad. Entonces, cuesta bastante que se pueda diferenciar en una persona con discapacidad qué contenido es propio, qué contenido es social. Hoy, si en el caso de mi hijo él tuviera que presentarse en un trabajo y le hicieran un estudio de salud previo, como el que hacen siempre, no lo tomarían. O si lo tuviera que intervenir, por ejemplo, no quiero dar nombres particulares, pero de un importante centro hospitalario de salud de Capital, y pagar un plan familiar, tendría que pagar yo un plan familiar para mi familia y uno aparte para mi hijo, que tiene el mismo valor que el plan familiar de todo el resto de mi grupo familiar. Es decir, duplicaría mi costo de atención médica. Y por otra parte, nos hemos encontrado con que en la Junta Evaluadora, tal vez por las condiciones propias de mi hijo, él ya no es evaluado como con discapacidad, porque ha podido superarse, ha podido terminar una carrera universitaria, y entonces le han negado
la certificación nueva, que actualmente estamos en un plan de revisión, pero se han negado por esta cuestión de que él ha podido superar algunas dificultades. Entonces, ahí nos encontramos realmente con una contradicción. Buscamos que se generen los apoyos para que la persona se supere. Una vez que se van logrando esos apoyos, la persona se supera, al quitarle el certificado o el CUT, bajo esa modalidad también se le están quitando muchos recursos para una atención médica mucho más apropiada. En lo particular, yo tengo el acceso a una obra social, yo tengo como obra social IOMA, pero por mi obra social no lo atenderían donde él lo atienden, y se atiende únicamente porque en su momento tuvo un certificado de discapacidad. Y si lo deja de tener, él perdería esa atención médica. Entonces, nos encontramos que hay algunos puntos que hay que redefinir y resolver para que esta cuestión de la discapacidad sea realmente un enfoque que no le haga perder a la persona lo que hace a su tratamiento, por un lado, que es muy importante, pero que le permita así insertarse en la sociedad en igualdad de condiciones. Yo no tengo todas las respuestas, precisamente estoy desafiándome con algunos colegas y con algunos abogados y otras personas de área médicas, como para interpretar cuáles son las estrategias o los caminos que hay que hacer para incorporar estas ideas, así que es un camino todavía a construir y a recorrer. Así que no tengo una respuesta definitoria, no sé si alguno de mis compañeros la tiene. También para que lo vayan viendo, si quieren aportar algo a esto, o también poder responder, tenemos una consulta sobre cómo se trabaja la ESI en discapacidad, y también todo el tema de educación, del abordaje en educación con la orientación a los padres en la etapa escolar y la inclusión en el ámbito educativo. Bien, por ahí respondiendo sobre la ESI puntualmente, bueno, nosotros desde Ideárselas, digamos, como dije antes, trabajamos con una población joven y adulta, y así como trabajamos otros temas, este es muy, muy importante, todo lo relacionado con la afectividad, la sexualidad es parte de la vida, y realizamos talleres, realizamos asambleas puntuales así sobre esta temática. Se realizan talleres con los concurrentes y las concurrentes, con las familias y nosotros como profesionales intervinientes también, porque tiene que haber una línea, digamos, de trabajo, ¿verdad? Estos talleres y estas reuniones a veces son generales para todo el grupo y otras son en pequeños grupos, depende de los temas y el interés que cada uno de ellos realice, ¿no? Pero es un tema que se aborda como otros tantos más. ¿Cómo se realizan? Bueno, utilizando distintas estrategias, sea a través de motivaciones audiovisuales, sea a través de alguna noticia, de algo que haya pasado en su casa a nivel intrafamiliar, algo que hayan escuchado de otros. Bueno, eso se pone en común y de esa forma se trabaja. Y obviamente también en forma individual, dependiendo de cuál sea el caso, ¿no? Pero sí, claro, es un tema a seguir trabajando siempre. Ahí lo que puedo aportar yo es desde la dirección, a la temática de ESI, entiendo yo, lo están como equipo de trabajo, digamos, cercano a mi labor, lo trabaja el Centro de Día Mi Futuro. Ellos son los que abordan esta temática, abordan la ESI, también como dice Dora, ¿no? En esta situación de abordar la ESI como eje de trabajo, pero también a medida que van surgiendo
distintos emergentes que traen los concurrentes al centro, entendiendo la sexualidad como una arista más de la persona que necesita ser trabajada, que necesitan ser escuchados, así que esa sería como la dimensión de ESI en cuanto a discapacidades de la dirección puntualmente. Nos aporta Yelen, si también se trabaja con los familiares el tema ESI. Sí, antes justamente lo había mencionado, que tanto se trabaja con los jóvenes y adultos como con las familias, y nosotros, el equipo profesional también, porque es muy importante que nosotros, si vamos a hablar de algo, también lo trabajemos dentro del equipo, ¿no? Así que sí, con las familias, en reuniones generales o en pequeños grupos, con talleres temáticos específicos, ¿no? Obviamente, la sexualidad y la afectividad está presente como en la vida de cada uno de nosotros, así que se dan situaciones variadas, desde noviazgos, desde rupturas amorosas, desde problemas entre ellos que realmente a veces dificultan su relación vincular, y es importante trabajarlo. Eso dentro de lo más convencional, y después también en problemáticas más específicas o de riesgo, por supuesto, que estamos ahí trabajando con la familia en forma más individual, ¿no? También es un tema que trabajamos no solo al interior de la institución, sino hacia afuera, cuando, bueno, como dije, Ideárselas es un espacio también de formación para estudiantes de distintas carreras o profesionales, y es uno de los temas que se trabaja. También brindamos, digamos, información, charlas sobre este tema a quienes también lo soliciten, ¿no? Sí, Yo quería acotar por ahí también, en mi experiencia dentro del trabajo en el centro de día, la temática de la sexualidad o de las relaciones de noviazgo afectivas entre los jóvenes tiene la particularidad en el ámbito sobre todo de la discapacidad mental, que requiere una participación de los padres, de la familia. En general, eso es lo distintivo. Se deben involucrar la familia para acompañar estos procesos afectivos y de alguna manera generar el espacio para que los mismos se puedan dar y el contexto en el cual se puedan desarrollar, a diferencia tal vez de lo que es la vida cotidiana de otras personas que no tienen esta discapacidad, con lo cual eso lleva a escuchar prejuicios, opiniones, dudas de los padres, acompañarlos, para que faciliten también ese encuadre en el cual se puedan visitar o se puedan ver sus hijos y tener un vínculo, una relación. Lleva a eso, ¿no? A una apertura familiar más amplia que lo que podría ser solo la relación de las dos personas. Sí, Adriana, ¿vos ibas a aportar algo? Sí, era justamente en la misma línea que se refería Alberto. Sé que las compañeras hacen un gran trabajo, porque además de trabajar con el concurrente o la concurrente, también hay que trabajar con una familia que en general viene como cargada de prejuicios, también hay que trabajar, surge la infantilización de la discapacidad, entonces cuesta mucho repensar a este adulto, a esta adulta como una persona sujeta de deseo tanto quizás desde lo sexual como también desde lo emocional, para compartirse con otro. Así que sí, la ESI en discapacidad refleja esto, ¿no? De tener que trabajar con el concurrente, la concurrente, además de reforzar y tirar obstáculos con los prejuicios que pudiera tener la familia. Gracias. También, aparte del tema educativo, que no sé si alguno lo podrá contestar, también hay alguien que consulta por la modalidad del trabajo en esta época de aislamiento, especialmente en los centros de día. Bueno, los centros de Yo día... quería comentar algo. No te escuché lo último que dijiste, Patricia, porque se cortó bastante.
Bueno, mi nombre es Fabiana Álvarez, yo estoy coordinando el Centro de Día Futuro, que depende del municipio de Morón. Quería agregar un poco lo que decía Adri. Nosotros trabajamos con todo lo que tiene que ver con la planificación centrada en la persona. Esto nos ha llevado en un primer origen, digamos, de poder y de trabajar en esta modalidad a cada concurrente. Hemos notado, digamos, que en las entrevistas con la familia, todo lo que tiene que ver con la ESI, no es en todas, pero se ha presentado cierta resistencia. También tiene que ver, como decía la compañera Dora, o como decía Alberto, un poco es la información con la que cuenta la familia, un poco también tiene que ver con la edad de esos padres, tiene que ver también con el contexto, esa dinámica familiar, ¿no? A veces la persona con discapacidad es el niño eterno, a veces hemos notado el obstáculo de que, y aunque sí se ve como jóvenes, sí quedan como en una edad atemporal, si se puede decir. Sí, nosotros también tenemos dentro del centro de igual que Dora, jóvenes y adultos, en los cuales los noviazgos son primordiales para poder relacionarse o para que cada joven se sienta querido, admirado o deseado. También nos ha llevado a ubicar todo lo que tiene que ver con estos deseos en distintas cosas, desde su propio momento de intimidad, de poder estar con quien quiere estar. Sí, se ha dado en 2 oportunidades situaciones de noviazgo donde se ha hablado con familias para poder allanar el sentimiento que tenían los dos, así que en algunos casos nos ha salido bastante bien y en otros casos ha quedado como trunco, ¿no? Acá la familia también impone a veces desde su imaginario, ¿no? Que es un romance, que es un noviazgo, que es esto de que se gusten, y bueno, nos ha tocado, probablemente también en alguna oportunidad, que se ha tenido que dar de baja a una concurrente porque los padres de ella no aceptaban el romance, esto lo digo entre comillas, en el sentido de que solo los concurrentes se veían en el centro de día y no tenían otros espacios donde poder verse o donde poder encontrarse. Bueno, la verdad que hemos tenido, digamos, en ese sentido como muchos vaivenes dentro del derrotero nuestro como profesionales y dentro del centro de día. La verdad que fue, en algún caso fue como muy difícil también de hacer, digamos, que los padres retiraran a su hija, pero esto también después motivó a la familia con el tiempo y en encuentros por fuera del centro de día que nos dijeran que sí, que era verdad, no lo que le decíamos, ¿no? Esto de que esta joven se pudiera seguir desarrollando, que reconocieran que tienen los deseos mismos que hemos tenido y que tenemos cada uno de nosotros, pero bueno, lamentablemente se fue. En el caso de nosotros como profesionales es seguir debatiendo y reflexionando en esto. Hemos concurrido y tuvimos la suerte de escucharla hablar a Silvia Llano, que para nosotros nos abrió la cabeza y nos ha permitido y nos sigue permitiendo desarrollar muchas preguntas como para poder seguir trabajando todo lo que tiene que ver la ESI, ¿no? Pero bueno, en ese caso nos encontramos y la verdad que ahora con el asunto de la pandemia se cuesta bastante, digamos, poder ir trabajando con cierta, digamos, flexibilidad, ¿no? A cuento bien el tema de que no todos cuentan por ahí con la tecnología o con el manejo de la tecnología para poder seguir trabajándolo con cada uno, pero lo que sí lo hemos podido lograr, sí está, digamos, como es un nuevo dar, tiene que ver
esto de generar pequeños grupos, donde se puede hablar con ellos, ir viendo qué les pasa, cómo se ajustan en este proceso que estamos transitando, ¿no? Y la familia, hemos logrado en muchos casos que la familia acepten que cuando tienen estos pequeños grupos no intervengan dentro de la pantalla, ¿no? Y los permitan dejar hacer o disfrutar o reencontrarse con sus compañeros y amigos, aunque más no sea a través de una pantalla en estos momentos. Bueno, es un dar y ir nuevamente y repensar, lo que nos ha llevado también a pensar en muchas cosas, este tema particular, ¿no? Me parece que la planificación centrada en la persona trae un poco todo esto, lo que dijo ahora y lo que dijo Alberto, con esto de comprometerse en el proceso donde la persona se permita pensar tal y poder acceder a cada una de las cosas, intereses, a los estímulos, a los deseos o a su propio proyecto de vida que va a tratar de conseguir a lo largo de su vida, ¿no? Y poder llegar a eso. También es muy importante el tema de, como decían acá los compañeros, que la suma de la información, de los recursos que se pueda contar, y el tiempo es lo que hace que, palabra tan usada, ¿no?, se empodere, y en particular lo que tiene que ver con las personas con discapacidad. Yo hablo muy en particular de las personas que tienen discapacidad en la parte intelectual, ¿no? Así que es un largo proceso donde tiene que ver también un poco con el tema de trabajar más a fondo con los grupos familiares, ¿no? Ahí es donde creo que va a ser la más rica, que nos va a preceder, ojalá sea muy pronto, ¿no? Que podamos pasar esta pandemia lo mejor posible y poder trabajar aún más con los padres. Creo que los jóvenes y los adultos la tienen bastante clara, así que no es necesario por ahí hacer tanto hincapié, digamos, en ellos, porque por suerte, a pesar de que algunos no puedan traducirlo en palabras, lo tienen presente. Sí me parece que es muy necesario en esto de trabajar con la familia, trabajar lo que tiene que ver a veces la educación que traen estos padres, los miedos, sí, también los prejuicios, pero me parece que más que nada a veces esto de ceder el control de la vida del otro para poder dejar florecer y para poder dejarlos crecer, ¿no? Y que puedan ellos expresar todo lo que sienten. Me parece que es importante eso. Gracias. Gracias, Adriana, por la experiencia. Entonces, Fabiana, perdón, yo también, como estaba leyendo Sí, acá la gracias, Fabi, gracias Fabi. Por la experiencia. Hay varias preguntas también que tienen que ver con el acceso a derechos, tanto de salud, medicamentos, trabajo social ahí. Hay preguntas también que tiene que ver, la última que estoy leyendo por ahí, para el tema del trabajo del centro de día, es cómo se articula y cómo se transmite el trabajo a los talleristas, deportivos, culturales. Por ahí vos la podés leer, Dora, ahí en el chat. Sí, estoy leyendo cómo se transmite a talleristas. Les sumo un aporte del Facebook, porque les decíamos que estamos transmitiendo en Facebook, porque se llenó la sala de Zoom, digamos, llegó su capacidad máxima, y una de las preguntas alude a esto de hablar de discapacidad o personas con capacidades diferentes. No sé si están superados estos debates o si hay algo para aportar al respecto. Es uno de los comentarios que surgió en Facebook. Nada, sumo uno más a los que ya quedaron pendientes de la escolaridad y demás. Sí, perdón, quedó justo pendiente la respuesta que iba a dar Alberto con respecto al abordaje en contexto de pandemia, también, digo, como para no perderlo. Bien. Sí, bueno, por ahí en este contexto de pandemia y desde lo que es el ámbito de los centros de día, esta modalidad que, por ejemplo, estamos implementando nosotros ahora, de Zoom,
se implementa también con los chicos y con los papás, y lleva todo un proceso, porque para nosotros mismos también ha sido un proceso de aprendizaje, cuanto más para los chicos, pero ni hablar de la alegría que tienen al verse la cara, los gestos, las experiencias unos con otros, y realmente vale la pena este esfuerzo para que ellos puedan lograr, incluso en la parte deportiva, el profe de gimnasia haciendo ejercicios como si fuese un video de personal trainer para cualquiera deportista, y los chicos imitando o copiando los movimientos o las rutinas. Realmente es muy, muy interesante. Y lo bueno dentro de todo, lo rescatable, es que todo este tipo de esquemas y de presentaciones son aceptadas por las obras sociales, y se mantienen las coberturas y las asistencias que permiten a las instituciones poder seguir brindando estos servicios. Eso también es importante resaltarlo y rescatarlo, ¿no? Se trabaja tal vez un poquito más porque talleristas, docentes, tienen que aplicar un poco más horas de las que aplicaban concurriendo. Pero bueno, lo hacen a gusto, y hasta el momento sirve bastante para las familias y también para los chicos, fundamentalmente. Sí, en el caso del centro de día Mi Futuro, nosotros armamos una grilla semanal donde tenemos clase de actividad física, más allá de todo lo que tiene que ver por ahí con el tema, eh, digamos, con todo lo que tiene que ver con lo que es motricidad. En particular estoy hablando de una mezcla de lo que tiene que ver con lograr la flexibilidad y algunas cosas de pilates que habíamos implementado. También tenemos clases de Qigong, y en una articulación que hicimos con la Dirección de Cultura, el profe Guillermo Jiménez, además está terminando ya su profesorado de danza folclórica, también tenemos clase, digamos, de lo que tiene que ver con danza, o por ahí hasta inclusive hacer alguna coreografía con un pañuelo. También lo que estamos haciendo, todo ese material, es hacer programas de radio de media hora, de circulación dentro de los concurrentes, no solo actividades, sino también festejamos cumpleaños a través del Zoom. Eso también ha generado en muchos de ellos, venían muy deprimidos, o con el tema de la pandemia, el miedo de la familia de sacarlos afuera, generó algunos retrocesos, pero bueno, lo hemos podido armar. Y ahora, en el próximo eje mensual de la radio, justamente trabajar lo que tiene que ver con las redes. Muchos sí saben manejar Facebook, algunos saben manejar YouTube, con otros se hace difícil por ahí el tema del Zoom. Va a ser, digamos, durante todo el mes nuestro tema, poder apoyarlos para tratar de destrabar estos obstáculos. Sí nos ha pasado lo mismo que cuenta Alberto, de que la familia participe en las actividades. Hay familias enteras que participan en la clase, digamos, porque también hay muchos de ellos, de estos padres, también adultos mayores, y otros la verdad que lo hacen por acompañar a sus hijos y se han terminado enganchando. Así que bueno, un poco lo que el centro de día está haciendo, y comparto con Alberto de más horas, pero bueno, la verdad que a nosotros también nos produce una gran alegría poder seguir trabajando con ellos, y que lo que han conseguido hasta ahora para poder tener más independencia no se pierda, ¿no? Así que bueno, en eso estamos. Sí, coincido que con el tema de las horas de trabajo, porque realmente es una jornada más extensa. El organizar esa grilla, como vos decías, Fabián, el organizarlo, ¿no? Este cronograma semanal es realmente un rompecabezas gigante, porque, bueno, porque los horarios se extienden, porque tampoco podemos estar con un nivel de exigencia alto, pensando en que el concurrente está ingresando a la actividad en el mismo horario que habitualmente lo estaba haciendo, porque realmente estamos dentro de un contexto de pandemia y esto sí lo tenemos que entender. Entonces, también las actividades, más allá de las que se llevaban ya a cabo anteriormente,
están apuntadas a algo de distender, de relacionar, de también que la familia sea parte, ¿no? Que se rían. Nosotros tenemos una actividad que realizamos los viernes, que se llama risoterapia, y que la pueden ver por Facebook y puede participar cualquiera, digamos, también, o el programa de radio, que es abierto también por Facebook Live, los jueves a las 18:30, y bueno, también se genera esa participación que tiene que ver con momentos más distendidos, pero ciertamente, claro, los horarios de trabajo se extienden, y como decía Alberto, las obras sociales lo fueron aprobando, sin dejar de ver que también fue una lucha ahí entre medio, porque en principio las obras sociales querían ir al 50%, digamos, ¿sí? De la prestación. Y la verdad que todos estamos trabajando muchísimo. La verdad que también lo que pone esto en juego es la desigualdad ante la posibilidad de la tecnología, la accesibilidad, ante lo informático. No todos los profesores tienen acceso a equipos, digamos, con los cuales dar cuenta de lo que está realizando para acceder al Zoom, las videollamadas, las redes sociales, grabar tutoriales, así como los profesores, tampoco los concurrentes. Entonces, bueno, la verdad que hay que armar toda una red de cómo llegar a todos, más allá de que ahora, por suerte, casi todos están accediendo al Zoom, pero ciertamente que uno tampoco puede decir que una familia que no tiene posibilidades económicas, como me decía el otro día un papá, dice, bueno, si no, no sé, me endeudo y compro un celular nuevo, no, o sea, nosotros no podemos meternos en el bolsillo de nadie, digamos, mucha gente está también sin trabajo, hay mucha gente que está también con su sueldo afectado al 50%, o sea, no es momento de presionar a nadie, digamos, en este sentido. Lo que tratamos es de buscar y de llegar con cada uno. El que no puede acceder por Zoom se hace a través de una videollamada, se hace a través de un llamado telefónico, pero siempre estando cerca, ¿no? Patricia. Sí, hola Lourdes. ¿Puedo hacer un comentario en Sí. relación a lo que preguntó, fue la última pregunta, en relación a si es persona con discapacidad o con capacidades diferentes? El paradigma social habla de que la discapacidad no es un atributo de la persona, con lo cual no es una capacidad diferente de la persona. Habla de la discapacidad como una cuestión social. Es la sociedad quien no le brinda a la persona la posibilidad de tener la igualdad de posibilidades como tienen los otros. Entonces, es una persona, ante todo es una persona. Lo dice la convención, y está centrada en el sujeto, ¿no? Básicamente. Antes Alberto habló de trabajar en la capacidad. Esto es lo que dice el paradigma social, de trabajar con la persona todo aquello que pueda, favorecer todo eso que pueda, y aquello que no pueda, ahí es donde van a aparecer las figuras de apoyo. Eso es lo que trae este paradigma social, y que habla de que la sociedad es la que no permite que la persona pueda tener la igualdad de condiciones. Entonces es, ante todo, persona sujeto de derecho, persona con discapacidad. El tema de capacidad, seguimos escuchando capacidad diferente, chicos especiales, todo ese tipo de cosas, pero la realidad es que ante todo es persona. Y bueno, esto es lo que trae el paradigma de derechos y el paradigma social vigente. Sí, por ahí también, más allá del paradigma, sumando a lo que decía Lourdes, bueno, en la época que se estaba trabajando el tema de la convención, se hicieron muchísimas reuniones durante mucho tiempo, dentro de participaban las personas con discapacidad, y ellos fueron súper claros, ninguna necesidad especial, nosotros somos personas o personas con discapacidad, pero digan claro, si soy sordo, si soy ciego, no quieran como endulzar y dar vuelta, digamos, algo que es, para nosotros somos personas con discapacidad. Esto lo he escuchado, digamos, de las mismas reuniones en las cuales ellos después elevaban, digamos, cuáles eran sus propuestas. Gracias por los aportes. Hay muchos temas,
seguramente que quedan en el tintero. El horario es más o menos el que nos habíamos puesto como idea cuando nos hablábamos de un conversatorio. Sí queremos plantear el desafío de seguir desde el colegio dando este espacio para que la temática de la discapacidad y el abordaje del trabajo social se mantenga, podamos enriquecernos con los aportes de las y los colegas que trabajan en nuestro distrito, y podamos también atender las problemáticas que se van dando en el abordaje de estos temas. Hoy alguien escribía en el chat, y también lo mencionó Alberto, es verdad que hace muchos años se reúne en el colegio una comisión intersonal, pero también está el desafío que necesitamos generar un espacio de trabajadores sociales trabajando en el área, más allá de las instituciones que se vienen reuniendo con participación de distintos profesionales. Así que el desafío está planteado, queremos una posibilidad de intercambio y de debate y de trabajo conjunto, de generar redes. Tenemos varios municipios dentro de nuestro distrito, los modos de trabajo y de intervención no son siempre los mismos, y las dificultades, por supuesto que existen, como en muchas de las preguntas que estábamos leyendo. Así que el desafío está, y si las colegas y los colegas lo aceptan, pronto vamos a poner una nueva fecha para darnos posibilidad de hacer estas reuniones por este modo, ¿no? Por el modo virtual. Yo la veo haciendo así a Lourdes, por ahí quiere agarrar la respuesta, porque sé que a Lourdes le interesa mucho trabajar este tema, y trabaja en educación, que hay muchas preguntas del tema de educación también, ¿no? Y eso quería, perdón, Lourdes, un segundo, yo quería aclarar, digo, quedaron algunas preguntas en el chat que tienen que ver con cuestiones más puntuales. No es que no las vemos, es que no nos da el tiempo para poder explayarnos en todos los aspectos, pero el compromiso es retomar para un próximo encuentro aquellos puntos que fueron quedando pendientes de conversar en esto. Sí, Lourdes. No, eso, que vi las preguntas, pero por ahí es preferible preparar más ese ámbito y poder responder con más precisión. Y bueno, a mí me parece que lo que a mí me convoca en este conversatorio es el tema de el rol del trabajador social dentro de las instituciones, ¿no? Y bueno, eso fue lo que con la primera idea que empezamos, y de todos los problemas que tenemos a la hora de trabajar, más allá de que siempre es grato, y que ponemos todo a la hora de trabajar, hay muchas otras cuestiones. En educación particularmente hay bastantes problemas a mi criterio, pero que bueno, es para otro momento, que es una larga lista a mi criterio, la vamos a ir preparando, y después, bueno, veremos cómo lo vamos cerrando. Sí, bueno, sí, interesante, dos cositas, digo, nada más, digo, muy interesante esto de pensar cómo las temáticas, si bien nosotros tenemos por costumbre ir encasillando en determinados temas, ¿no? Hoy hablamos de discapacidad, hemos hablado de tercera edad, gerontología, hablamos de género, digo, cómo cada una de estas temáticas va atravesando a toda la población de una manera transversal, ¿no? Entonces es como inevitable poder pensar, porque el otro día lo hablábamos con Adriana y por ahí no quedó tan plasmado, ¿no? Pero la posibilidad de pensar a la persona con la discapacidad atravesada en todas las otras temáticas, ¿no? Adriana nos contaba esto de pensar ese área, pero ese área en la interrelación con género, con salud, con educación, ¿no? Con todas las áreas, sino con el encasillamiento de cada una. Lamentablemente las actividades están planteadas así porque tenemos que organizarnos, porque si no sería inabordable. Pero digo, poder pensar la transversalidad, y muchas de estas cosas fueron surgiendo hoy, por ahí es un tema interesante para retomar en algún momento. Y otra cosa que me quedaba pensando es que a veces siempre nos queda la sensación de que la falta de recursos, ¿no? La falta de política concreta desde lo económico, cómo va obturando, y digo, esto es cierto, aparecen estas dificultades, pero me parece que está bueno, y esto también se decía al comienzo, por ahí ir instalando en lo cotidiano, en pequeñas cosas, esta temática en la sociedad en general, porque nunca un cambio de paradigma viene porque hay una ley que lo dice.
La verdad es que mi experiencia es que las leyes no cambian el paradigma social, digamos, lo encuadran, lo enmarcan, pero es la respuesta o a una lucha que se viene haciendo más desde abajo, o es una respuesta a una convención internacional a la cual se quiere adherir. Entonces hay que adherir legalmente, pero no necesariamente que haya una ley quiere decir que la gente vea a las personas con discapacidad de esa manera. Digo, un claro ejemplo está, tenemos leyes divinas sobre género, y sin embargo la perspectiva de género no está, y tenemos leyes sobre discapacidad, y la realidad es que no está siendo plasmado en lo cotidiano. Por eso lo importante de cada una de las pequeñas cosas, aunque nos parezcan pequeñas o que no aportan o que son insignificantes, pero van instalando esta temática en el día a día y en lo cotidiano. Así que, nada, súper valioso. Me parece que podemos estar dándonos este tiempo y este espacio. Nada más, Patri, yo desde el colegio agradecidísima a la participación de todos y a vos que trabajaste un montón. No, eso, agradecer a todos. Ya en el chat hay gente que se está poniendo a disposición para una próxima convocatoria, así que bueno, tenemos los datos de todos, la idea es hacer eso, ¿no? Continuar profundizando en el tema, quedó instalado el debate, así que les agradecemos mucho que hayan participado. Por supuesto, a nuestros expositores, con toda la calidad y experiencia, la lograron transmitir, así que muchas gracias. Gracias, muchas gracias a todos. Gracias, gracias. Agradezco el espacio y te agradezco, Erika, por ayudarme a compartir la idea que me daba vuelta. Gracias. Sí, porque me pareció re interesante que lo estuvimos conversando el otro día, y hoy, bueno, en la cantidad de cosas que aparecen, me parecía un tema no dejar pasar. Bárbaro. Gracias a todos, a todas por haber estado presentes en este encuentro, y nos estaremos viendo próximamente. Hoy estaremos con nuevas publicaciones del colegio, de nuevos conversatorios, en otras áreas, que no por ello no quiere decir que no están relacionadas con esta que estamos trabajando hoy, así que esperamos verlos a todos y a todas pronto. Que tengan un fin de semana. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Cariños. Chau, chau. Gracias. Hasta un nuevo encuentro. Gracias. Chau, chau. Gracias. Muchas gracias.